En algún punto de nuestra vida hemos aprendido o estamos aprendiendo idiomas, pero cuidado, evita estos 7 errores si quieres superar con éxito tu aprendizaje de idiomas. ¡Vamos allá! Hola, bienvenido a mi canal. Si no me conoces, yo soy Elena, encantadísima de conocerte. Error número 1. Esperar resultados con poco esfuerzo. Es muy habitual que los estudiantes piensen que si no aprenden rápido es que algo está fallando, o bien es el plan de estudios, o esa aplicación que vieron recomendada en un vídeo, o simplemente, y muy comúnmente, piensan que es que ellos no han nacido para los idiomas, son muy malos aprendiendo idiomas y que ellos no tienen genética de aprender idiomas. Por supuesto, es posible aprender idiomas de una manera más rápida, pero supone un esfuerzo y un trabajo continuo prolongado en el tiempo. Básicamente, la mejor forma de afianzar tu aprendizaje de idiomas es que uses mucho la lengua meta. Así, mientras más contacto tengas con la lengua, más vas a aprender. Las redes neuronales y la neuroplasticidad tienen siempre dos aspectos. Uno, positivo, las redes se fortalecen al usar el conocimiento, y uno, negativo, las redes se debilitan por falta de uso del conocimiento. Para consolidar un aprendizaje, el que sea, pero especialmente cuando se trata de los idiomas, tenemos que trabajar muchísimo con la lengua meta, con ese idioma que nos hemos propuesto aprender, y eso supone esfuerzo y tiempo. Ya sabes, Roma no se hizo en un día, o mi favorito, las cosas de palacio van despacio. Error número 2. Creer que es obligatorio vivir en otro país para aprender. Sí, estamos de acuerdo. Si vas a vivir al país donde se habla ese idioma, por supuesto tienes una oportunidad buenísima de recibir constantemente input de esa lengua meta, de ese idioma que quieres aprender, y además te ves forzado a tener que producir output, a tener que hablar, a tener que aprender para hablar y comunicarte. Sin embargo, conozco a mucha gente, por ejemplo, en mi caso particular, cuando viví en Polonia, conocí a mucha gente que aunque vivía allí y pensaba quedarse a vivir allí, no aprendía el idioma o no tenía un nivel altísimo del idioma. Y esto es porque creaban lo que yo llamo una burbuja de confort, donde ellos se relacionan con gente que habla su lengua materna, por ejemplo, u otras lenguas, pero no la lengua meta que se han propuesto o que deberían o que querrían aprender. En el trabajo a lo mejor tampoco la utilizan tanto, y básicamente esta lengua meta o la lengua del país solo la utilizan en ocasiones puntuales y en las que más o menos sí tienen un manejo, pero a la hora de tener una conversación no son capaces ni tampoco se esfuerzan en serlo. Y no pasa nada, es una opción completamente válida, pero a lo que voy es que aunque tú vivas en el país o en los países donde se habla esa lengua meta que te has propuesto aprender, no te garantiza que vas a aprender ese idioma. Sin compromiso, sin trabajo, sin esfuerzo, eso no llegará. Ya sabemos que no hay píldoras mágicas, o bueno, ya sabéis que estoy buscándola. Si algún día doy con la receta secreta, os la voy a compartir, así que suscríbete y no te lo pierdas. Por otro lado, cabe resaltar que es posible aprender un idioma aunque no vivas en el país de origen de esa lengua. Solo necesitas dar los pasos adecuados. Si eres de los que piensan que nunca va a aprender inglés si no se muda a Canadá, a Estados Unidos o Inglaterra, tienes que cambiar ya esta forma de pensar y evitar este error. Fíjate que aquellas personas que piensan así siempre se quedan esperando a que pase algo para que se les brinde esa oportunidad de viajar o de vivir al otro país. Y si no ocurre, pues simplemente, pues no ha pasado, no ha ocurrido, no aprenden el idioma. No tienes que esperar a que llegue la señal o el momento perfecto, sino que tú tienes que tomar las riendas de tu propio aprendizaje y por ende de tu vida. Básicamente, no esperes a que llegue el momento perfecto. Crea tus propias oportunidades, prioriza tus objetivos y a por ello. Error número 3. Creer que solo viendo películas y series en ese idioma vas a aprenderlo. A ver, no me malinterpretes, ver películas y series en el idioma que estás aprendiendo es algo muy bueno. Desde luego es un complemento fabuloso, pero es un complemento, no te quedes solo en eso y esperes a que ocurra la magia. Y créeme que no llega. Cuando vemos películas o series estamos trabajando nuestra habilidad de conversar y de entender a otros. Pero aprender un idioma no es solo eso, va más allá. Necesitas trabajar la expresión oral, es decir, hablar, la expresión escrita, la comprensión
comprensión oral, es decir, escuchar. Y no solo eso, sino que algo que te he comentado ya en muchos vídeos de este canal y que nunca me cansaré de repetirte es que algo vital para aprender y hablar un idioma es que necesitas tener un conocimiento sociocultural de cómo es ese país, cómo es su forma de ver y entender el mundo, y a partir de ahí el camino hacia aprender un idioma, aprender ese idioma en concreto, se te abre por completo. Así que no te conformes solo con ver películas o series de vez en cuando, necesitas más. Error número 4. Pensar que hay que tener una mente privilegiada y extraordinaria para aprender idiomas. No es cierto, al igual que no hay personas negadas para aprender idiomas. Como ya te he dicho, estudiar un idioma supone práctica, compromiso, trabajo, esfuerzo y, en definitiva, dedicarle mucho tiempo. Si piensas que tú no has nacido con una capacidad cognitiva que te permita aprender idiomas, o que es que has nacido con una genética malísima para aprender idiomas, estás autosaboteándote, estás limitándote a ti mismo. Estás generando desconfianza en tus propias capacidades, estás generando estrés, estás también desmotivándote para lograr eso que te has propuesto. Y son todas esas cosas adicionales que surgen a partir de tu creencia limitante de que es que tú no eres bueno porque no has nacido con una mente extraordinaria para los idiomas, lo que te va a impedir que aprendas un idioma, porque si pensamos que no lo podemos hacer, ya te lo digo yo, no lo puedes hacer. ¿Y qué pasa entonces? No hemos aprendido el idioma debido a estas creencias limitantes que nos hemos creado nosotros mismos, y además afianzamos la creencia de que es que yo no he nacido para aprender idiomas. Que no, que sí puedes, que sí puedes. Piensa que cuando aprendemos idiomas como adultos todos partimos desde el mismo punto. Así que no te condiciones o limites a ti mismo, esfuérzate, trabaja en ello y los resultados llegarán. Error número 5. Creer que por tu edad no puedes aprender un idioma. ¿Cuántas veces hemos oído esas frases de uy, yo ya es que estoy muy mayor? Sí, eso sí que estoy convencida que es mucho más complicado. Es que yo ya tengo la mollera dura. Sí, es más difícil. Sí, por supuesto. Totalmente. Es que ya no soy capaz. Si hubiera aprendido de niño... Ya nos han enseñado de una manera y nos cuesta más que un joven. No, pero ya no puedo. Error. Otra creencia limitante. Cuando termines de ver este vídeo tienes que irte a este otro vídeo donde hablo precisamente de este tema de la edad perfecta para aprender idiomas y de esa idea de que los mayores, los adultos no pueden aprender, los niños son una maravilla. Bueno, vete a verlo y descubre cuál es la realidad detrás de esas ideas. Error número 6. Creer que solo hay que enfocarse en la gramática. Este es mi drama particular y es con algo con lo que batallo constantemente con algunos de mis estudiantes que creen que si aprenden gramática dejando otras cosas de lado, pero centrándose en la gramática, conseguirán hablar y tener fluidez en la lengua meta, pero no funciona así. Chicos, pues vamos a pasar ahora a una actividad de hablar y es que tenemos aquí 3 carteles. ¿Qué os parecen? ¿Lo estáis viendo bien? ¿Hola? A veces tengo la sensación de que no hay nadie viéndome. Seguro que tú también conoces a alguien y es que es algo muy común. Por ejemplo, en el caso de los españoles, cuando aprendemos inglés, yo conozco a muchísima gente que sabe mucha gramática, bastante vocabulario, pero que a la hora de tener una conversación no puede. Sobre este problema o problema de los españoles con el inglés, he hecho un vídeo que va a ayudarte a abrir los ojos y a conocer realmente qué es lo que pasa con los españoles y con el inglés. Te lo dejo aquí y también en la cajita de descripción. Pero volviendo a la gramática, es un error centrarnos exclusivamente en la gramática. Por supuesto, la gramática es fundamental, nos ayuda a conocer la estructura de un idioma, cómo hablarla correctamente. La gramática puede guiarte, pero necesitas comunicarte y para eso necesitas algo más. Es como si cuando somos niños queremos aprender a montar en bicicleta y en vez de probar y subirnos a la bicicleta e intentarlo, solo hacemos caso de lo que dice nuestro padre, que tiene toda la razón del mundo y que nos dice tienes que poner un pie, tienes que pedalear, venga, uno y otro sin parar. Está genial saberlo, es un apoyo fenomenal, pero hasta que tú no te subas a la bici y empieces a pedalear y intentar montar en la bicicleta, no vas a ser capaz de hacerlo, por mucho que te digan y te insistan en qué es lo que se debe hacer para montar en bicicleta. Mi
recomendación obviamente es que estudies gramática, pero si dedicas una hora de estudio al idioma en concreto que estás aprendiendo, te recomendaría que no dediques toda la sesión, toda esa hora a la gramática, sino que de esta sesión yo trabajaría la gramática en torno a un 10-20% de esa sesión y después me dedicaría a otras cosas, a comprensión auditiva, comprensión lectora, practicar la conversación, trabajar la fonética, en fin, todo lo demás. Error número 7, la vergüenza. La vergüenza es uno de los enemigos más grandes para los estudiantes de idiomas y que especialmente aparece en adultos. Recordad cómo funcionan las redes neuronales. Si usamos un conocimiento, lo consolidamos. Si no lo usamos, pues no se consolida y bueno, no lo aprendemos. Si tienes vergüenza, ni hablas ni practicas este idioma, por lo que no lo consolidas y por ende, a la larga, no vas a ser capaz de aprender este idioma y de defenderte en una conversación, por ejemplo. Y esto explica por qué hay mucha gente que aunque lleve años y años y años, por ejemplo, estudiando inglés, no son capaces de hablar. Lo que está ocurriendo es que no fortalecen ni consolidan sus redes neuronales a través de la práctica. Quizá, aunque estudien, aunque practiquen, no es lo suficiente. Pero ¿por qué tenemos vergüenza y por qué nos paraliza? Lo que provoca este sentimiento es el miedo a cometer errores y es algo que todos tenemos en mayor o menor medida. Y esto es curioso porque al final el error es algo muy positivo y muy beneficioso cuando aprendemos idiomas, ya que gracias al error podemos darnos cuenta de qué áreas tenemos que trabajar más o qué otras áreas tenemos que reforzar con más práctica o con más estudio. Además, se ha comprobado científicamente que el cerebro asimila mejor la lengua meta cuando cometemos errores y aprendemos de esa retroalimentación, de ese feedback que recibimos por habernos equivocado precisamente. Así que el error es un factor vital en el aprendizaje de idiomas. El error es tu amigo. Mirad, por ejemplo, vamos a pensar en los niños. Los niños se pasan muchísimo tiempo hablando, equivocándose y cuanto más hablan y más usan la lengua y más se equivocan, más aprenden. El hecho de que los niños no tengan o tengan unos niveles inferiores, este sentimiento de vergüenza y de miedo al error hace que ellos aprendan muy rápido. Por ejemplo, esto es algo que se ve muy fácilmente si pensamos en un niño hispanohablante que está aprendiendo a utilizar la gramática correctamente de su lengua y que, por supuesto, la gramática del español tiene irregularidades, tiene excepciones. Esto lo vemos muy claro cuando el niño dice ¡Ah! ¡Lo he rompido! Y el padre le responde ¿cómo que lo has rompido? ¡Lo has roto! Y ya el niño ¡Ah! Rompido no, es roto. Puede ser que en otra ocasión se vuelva a equivocar y en otra y en otra. A él no le importa, ni le va a dar vergüenza, ni ningún tipo de miedo. Pero gracias a equivocarse y a conocer este error, el niño aprende que no es rompido, que este es irregular y que por lo tanto es roto. Así que deja de pensar en los demás. Si alguien en clase se va a burlar de ti o si hay alguien que es mejor que tú y te da mucha vergüenza hacerlo peor que él, no te compares. Lánzate a hablar, ten errores, corrige después tus errores y aprende de ellos. Pero aquí mucho cuidado con otra gran olvidada. Algo fundamental para aprender idiomas de una manera efectiva y además disfrutando. La motivación. Vete a verlo porque te va a ser súper útil. ¡Chao!